Amén, amén. Y dile a ese que tienes a tu lado: me da gusto tenerte a mi lado. Si lo ves borroso, ponte los lentes. Algunos ya andamos, ¿cómo es en México? Gatones. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 22 del 1 al 6. Bienvenido a las visitas, bueno tenerles por acá, bueno que estén acá con nosotros. Y nosotros venimos leyendo el libro de Lucas desde hace ya como más de un año, casi los 2 años. Hemos venido desde el capítulo 1, paso a paso, caminando de la mano con Lucas, y ahora nos toca el capítulo 22, estaremos leyendo del 1 al 6. ¿Ya tienes ahí eso en tu Biblia? Nos acercamos ya a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la historia de Lucas, en el relato de Lucas, y tocamos en este momento a este personaje, un personaje único. El personaje de esta escena es Judas. Por cierto, ninguno de nosotros le pondría ese nombre a alguno de nuestros hijos, ¿verdad? Sin embargo, las raíces del nombre son buenas, vienen de Judá. Pero por su acción en la historia ya no nos agrada, porque nosotros no somos buenos para perdonar. Tampoco le pondríamos a nuestros hijos Nerón. Hay un poema que dice: llegará el día en la historia cuando los padres le pondrán a sus hijos Jesús y a sus perros Nerón. El día de hoy vamos a leer la historia de este personaje que la regó. Pero en medio del caos, en medio de todo este caos, mis hermanos, también la mano de Dios es misericordiosa y es perdonadora. Dios, sin importar qué tan mal hayamos regado, tiene un corazón perdonado. Pero nos corresponde a nosotros agarrar ese perdón. El Señor quiere que todos se salven, dice la Escritura. El impío se aparte de su mal camino y se salve. Y también la Escritura en el Nuevo Testamento dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Amén. Ya estás ahí en Lucas 22, del 1 al 6. Vamos a ir leyendo poco a poco ese pasaje. Esta historia ya la sabemos, tú ya sabes lo que sucedió con este personaje, pero vamos a ir al pasaje poco a poco para ir entendiendo un poquito más y ver qué es lo que el Señor puede hablar a nuestras vidas el día de hoy. Vamos, el verso 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. No eran dos fiestas separadas, pero llega el momento en que se convierte como en una sola celebración. Esa es la Pascua. Es la fiesta donde el pueblo celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿no? Tú recordarás, el pueblo de Israel había estado 400 años en esclavitud allá en Egipto. De pronto Dios llama a un hombre que se llama Moisés. De este hablamos en los primeros días de este año, ¿no? Y veríamos sus excusas. Pero Dios libera a este pueblo, y en ese momento de la liberación les dice: ustedes van a hacer esta fiesta es solemne, esta fiesta la van a hacer cada año para recordar de que ustedes fueron liberados de parte de Dios de la esclavitud. Y esa es la fiesta que está a punto de celebrarse, ¿no? Tengan esto en mente, porque es una fiesta solemne. Es una fiesta que recuerda la misericordia de Dios, es una fiesta que recuerda el amor de Dios, es una fiesta que recuerda el perdón de Dios, es una fiesta que recuerda la esperanza en Dios. Sin embargo, en medio de esa fiesta de gozo, de perdón, de cuidado, de misericordia, hay unos planeando quitarle la vida a Jesús. La ironía de la situación, ¿no? El pueblo aquí tiene la oportunidad de recibir el perdón también en esta fiesta. Se presenta el sacrificio anual a Dios y el pueblo es presentado por el sumo sacerdote para que el pueblo reciba el perdón de Dios.
Esa es la gran celebración. Es una celebración de perdón y de misericordia. Por eso les decía que en medio del caos de la historia, porque tú ya sabes lo que hizo Judas, ya hemos leído eso, lo hemos visto en películas, caricaturas, en infinidad de cosas hemos aprendido la historia de Judas, pero se nos olvida muchas veces que entre todo eso el plan divino de Dios está funcionando y la misericordia de Dios y el perdón de Dios está presente también. Pero también entre todo eso estaba el diablo y el pecado. Trataremos de hacer una división y sacar para nuestro beneficio aquello que nosotros podamos tomar, ¿no? Es una fiesta donde encontraba el pueblo el perdón. Y esta es una fiesta que a nosotros nos debe recordar de que podemos encontrar perdón también para nuestros pecados. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Ni uno. Puro santo aquí. Dice Pablo, y entre todos yo soy el primero. Todos somos pecadores. Y Pablo decía, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos habíamos desviado a una. Esta fiesta de la Pascua debe recordarnos que hay oportunidad de perdón aún en medio del peor caos que nosotros pudiéramos imaginar, ¿no? Así que es tiempo de perdón. Verso 2, la escritura sigue diciendo, y los principales sacerdotes y los escribas, estos son los dirigentes, ¿no?, de la celebración. Están los principales sacerdotes, aquí entre estos está el sumo sacerdote, el que presentaba el sacrificio para que Dios perdonara a todo el pueblo. Entre estos, aquí está la crema innata de la religión de aquel entonces, ¿no? También dice que estos sacerdotes y los escribas, los escribas, su nombre viene de escribir, ellos eran los encargados de escribir, pasar la escritura. Antes no había fotocopias, ¿okay? Antes no había fotocopiadoras. Entonces esta gente la encargada de escribir, y al tener acceso a la palabra de Dios, pues tienen acceso a la interpretación de la palabra de Dios, y eran maestros de la palabra de Dios, los escribas también. Bueno, esta gente, en medio de todo esto de bendición, está buscando cómo quitarle la vida a Jesucristo. Dice ahí que buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo al pueblo. ¿No? ¿Por qué? Porque el pueblo va siguiendo a Jesús. Han encontrado en él un maestro diferente, justo, sensible a la humanidad, amoroso, perdonador, que no juzga, que no señala y que no se ve superior como los escribas y los fariseos. Entonces está adquirido ya mucha fama Jesucristo y es tiempo de quitarlo del camino porque está interfiriendo en la forma en que se manejaban las cosas de acuerdo a los fariseos y de acuerdo a los escribas y a los sumos sacerdotes y a toda esa gente que estaba ahí. Bueno, estos son los dirigentes que están buscando cómo matar a Jesús, pero le tienen miedo al pueblo. Recuerda que esta es la fiesta de la Pascua. Aquí hay miles de familias que vienen del extranjero para reunirse en la fiesta y hacer todo el ritual de la Pascua. Entonces hay mucha gente, y mucha gente ha recibido milagros de Cristo. Si van ellos y toman a Jesucristo y lo llevan a la fuerza y lo encierran o lo matan, lo que sea, puede haber un alboroto grande. Y entonces eso es lo que a ellos les detiene. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto sin que el pueblo se nos alborote? ¿No? ¿Cómo podemos matar a Jesús sin que el pueblo se nos altere? ¿No? ¿Dónde podemos encontrarlo entre tanta gente? Hay multitud de gente. ¿Dónde será el lugar donde él descansa, él reposa? Y ahí es donde viene la necesidad de alguien que esté dentro de las filas para traicionar la misión. Vemos ahí a los que dirigían el ritual de la Pascua, ¿no? Verso 3. Y aquí nos topamos con Judas, el traidor. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue uno que Jesucristo eligió, un íntimo amigo, uno dentro de las filas. Tú sabes que si quieres destruir algo, si se divide internamente va a ser más fácil. Cuando hay ataque exterior, se une, pero cuando el ataque es interno, se divide.
Entonces dice aquí Lucas que Satanás entró en Judas. Ok, esto es un pasaje un tanto oscuro, pero no está siendo endemoniado Judas. Él no está endemoniado. Él no está poseído. Porque si Judas hubiera estado poseído, no hubiera sido responsable de los actos. Lo que Lucas trata de decirnos es de que lo que está haciendo Judas, atrás están las maquinaciones del diablo. Atrás están las maquinaciones del diablo. Dice que Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Él fue y dijo: mire, yo tengo la forma correcta de cómo alcanzar el sueño que ustedes tienen. Yo sé cómo hacerlo, porque Él es alguien de confianza. Él sabe dónde Jesucristo va a descansar, dónde va a dormir, y cuando toma su momento aparte de la multitud, donde nadie lo moleste. Judas sabe dónde Jesucristo va a estar. Este Judas es uno que parece fiel, pero no es fiel. Es uno que parece de los discípulos, pero no es discípulo. Y aquí es donde nuestra análisis y nuestra meditación debe dirigirnos a nosotros. No al que está a tu lado sentado, no al que está enfrente, ni al que está atrás. A nosotros mismos. Si tú eres de las personas que dicen: ay, ¿por qué fulanito no está aquí para que escuche esto? No, ya te perdiste el asunto. Esto es para analizarnos nosotros, nuestra propia vida, dentro de las filas, porque este personaje, Judas, es la imagen nuestra en nuestra peor versión. Ese somos nosotros, el egocéntrico, el egoísta, el que busca su beneficio y el que no le importan los demás. Esa es la naturaleza humana, esa es nuestra triste realidad. Dice que habló con los principales sacerdotes, habló con los jefes de la guardia. Los jefes de la guardia son los que van a ejecutar el asunto, son los soldados de la guardia del templo, y está hablando cómo se lo va a entregar. Verso 5. ¿Qué pasa con ellos? Se alegraron y convinieron en darle dinero. Están contentos, ¿no? ¡Qué bueno! Algunos se atreverían a decir: ¡qué bendición! Vamos a darle algo de dinero. Mateo se encarga de decir cuánto dinero fue lo que dieron. Mateo dice que fueron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era aproximado el sueldo de 4 meses de trabajo. Judas iba a tener con su traición lo suficiente para irse de vacaciones a algún lugar, pero con su conciencia intranquila. Hay un precio interesante. Zacarías 11:12, cuando menciona las 30 piezas de plata, Zacarías está hablando de un pastor que es rechazado por su trabajo. Ese es el precio. Ya no lo queremos, pero trabajado un tiempo, denle 30 piezas de plata y despídanlo. Las mismas 30 piezas de plata las menciona Éxodo 21:32, y esa es la compensación para un esclavo que ha muerto. Yo tengo un animal y mató al esclavo de fulanito, bueno, paguen 30 piezas de plata por ese esclavo. Ese es el precio de un esclavo perdido, y el precio de un pastor rechazado es el precio que recibe la cabeza de Cristo en las manos de Judas. Y dice el verso 5 que ellos se alegraron y entonces convinieron en darle ese dinero. Hay tranquilidad ahora en ellos. Ya no tenemos nosotros que hacer todo el trabajo. Judas se va a encargar de entregarlo. Verso 6. Hasta aquí va a terminar nuestra lectura y después vamos a poder ver que el Señor puede hablarnos a través de esto, ¿no? Verso 6 dice: y él se comprometió. Esto, mi hermano, no hay lugar a duda de que Judas sabe lo que está haciendo. No hay tal cosa de que pobre Judas
Fue un pecadillo que cometió, un error que cometió, no entendía, no. Porque Lucas se encarga de decir que hubo un compromiso que tomó Judas en hacer esto. Fue a buscar a los principales, hizo la negociación, llegaron a un precio. Bueno, se compromete a cumplir eso. Y algo más que Lucas dice, que buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas está atento a los movimientos de Cristo, los movimientos de los sacerdotes, buscando el momento adecuado. ¿En qué momento puedo entregar al Señor sin que haya ningún problema? Y mi pregunta aquí es, ¿en qué momento el corazón de Judas no se detuvo a meditar en todo este proceso lo que está haciendo? Porque no es un pecado así que salió de la nada. Estaba asegurándose de que fuera algo secreto. No lo van a tomar ellos, sino que va a ser entregado. Y estaba buscando esa oportunidad. Bueno, ¿qué podemos nosotros aprender de esta historia? Mi hermano y hermana, detrás de todo pecado está Satanás envuelto. Cuando tú y yo cometemos un pecado, detrás de esa historia de pecado está el diablo metido. Nos guste o no nos guste esa parte de nuestra historia. El diablo está presto poniendo tentación. El diablo te hace la invitación. No es de que de pronto caíste en infidelidad. No. Fue un proceso, un caminar. Fue un buscar el momento. No es de pronto que robamos. No. Fue encontrar el momento indicado, ver lo que queríamos llevarnos. Fue mentir. No queríamos afrontar responsabilidades y nos echamos una mentira para salir limpios del problema. Pero detrás de todos esos pecados, hermano, Satanás está involucrado. No podemos hacer responsable a Satanás solamente de los actos pecaminosos que hacemos también. Tenemos nosotros responsabilidad. Tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo. Y tenemos la dirección que la Escritura nos da para poder elegir lo que está bien y lo que está mal. Para poder dirigir nuestro camino a la santidad o ser profanos. Agradar a Dios o ser traidores como Judas. El diablo está detrás de todo pecado, pero nosotros tenemos una participación también muy grande ahí, porque tenemos nosotros el poder de decirle no al pecado. ¿Tú tienes al Espíritu Santo? Sí. ¿Tú tienes una Biblia? Sí. ¿Qué es lo que Cristo usó para vencer sus tentaciones en el desierto? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tú y yo tenemos esas herramientas para vencer cualquier tentación que venga de Satanás. Solo tenemos excusa. Lo que debemos es afrontar responsabilidades. Estamos hablando acá del pecado. Satanás está detrás de cada pecado. Otra cosa que aprendemos aquí, mi hermano, es de que el pecado nos conduce a otro pecado. Uno de nuestros grandes problemas es cuando cometemos un pecado y nadie se da cuenta, eso nos empuja a algo más. Como que si hubiera una línea imaginaria y como crucé la línea y nadie se dio cuenta, quizás puedo avanzar un poquito más. Esa es la naturaleza humana. Un pecado, mi hermano, nos lleva a otro pecado. Cuando intentamos explicar nuestras faltas, muchas veces cometemos más pecados. Cuando intentamos cubrir nuestro pecado, cometemos nosotros otro pecado. Juan dice: aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Un pecado nos conduce a otro pecado. El pecado en nuestra mente dice: lo puedes hacer si nadie se entera. Si nadie se da cuenta, no hay ningún problema. Esa es la vocecita del pecado en nuestra mente. Pero a veces la vocecita del pecado también dice: puedes cometer el pecado si se enteran solamente aquellos que son íntimos, porque ellos te van a entender. El pecado nos engaña de esa manera también. Nos hace creer que cuando no hay juicio, estuvo bien.
Por eso la Escritura nos exhorta a que nosotros también nos acerquemos cuando alguien está en pecado y le ayudemos a ver de que está en un camino de pecado. Porque podemos estar engañados de que en realidad no hay ningún problema, de que en realidad no hay pecado. Solo el pecado que nosotros no arreglamos nos conduce a más pecados. Cuando tú lees el Evangelio de Juan repetidas veces hablando de Judas, por ejemplo, cuando a Jesucristo una mujer rompe un perfume carísimo y enjuaga los pies de nuestro Señor Jesucristo, Judas es el que dice: ay, este perfume mejor lo hubiéramos vendido, es carísimo, y todo ese dinero lo hubiéramos usado para ayudar a los pobres. Es lo que dice Judas. Pero Juan se encarga de decir, eso lo decía porque él era el tesorero y él se encargaba de sacar dinero de la bolsa. O sea que en su vida con Jesucristo, Judas mostró un corazón que no estaba pegado al corazón de Jesús. Lucas se encarga de decirnos de que este era uno de los 12, uno de los íntimos, pero en sus prácticas cotidianas daba testimonio de que no estaba en la misma página, de que tenía su propia agenda, de que tenía sus propios planes, ¿no? Y entonces cuando no detenemos nosotros el pecado y vemos que podemos seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando, nos puede llevar al punto de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos alejar tanto de la verdad, aún dentro del grupo, que pudiéramos nosotros terminar como terminó Judas en esta historia. Un pecado, mi hermano, nos conduce a otro pecado. Por eso es necesario que detengamos el avanzar de la vida de pecado. Otra cosa que podemos aprender de esta historia es de que en medio de todo este drama de pecado, una de las cosas características del pecado es la traición. La traición es una característica del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una traición a Dios. Conocemos los mandatos de Dios, conocemos la voluntad de Dios, y el pecado traiciona esa voluntad. El pecado es una traición a Dios. También es una traición a otros, al prójimo, a los demás. Aquí Judas, por ejemplo, en su pecado no solo traiciona a Dios, sino que traiciona también a los otros 11, traiciona al grupo y a la multitud de discípulos que ha seguido a Jesucristo. Hay una traición que afecta a los demás. Tu pecado y mi pecado, mi hermano, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a los demás. Es un efecto dominó. Agarra uno y es como algo contagioso que se va pegando a otros y a otros y a otros, lastimándoles de alguna manera. Eso es lo grave del pecado. Recuerda, el que está detrás de las maquinaciones es Satanás, pero tú y yo somos copartícipes de eso. Y si nosotros, como decía la alabanza, abre mis ojos, oh Cristo, si nosotros no abrimos los ojos, si no nos damos cuenta del camino que nos está llevando la vida de pecado, podemos alejarnos de tal manera que lleguemos a la traición de Dios y a la misma vez la traición de seres queridos, la traición de amistades, traición de aquellos que están a nuestro alrededor. Y al final, mi hermano, el pecado también te traiciona a ti, porque tú y yo no podemos salir libres del pecado. No solo traiciona a Dios, traiciona a los demás, sino que el pecado al último remata con nosotros. Proverbios 6:27 dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Y nosotros tenemos un dicho: ¿puede alguien jugar con fuego y no quemarse? No. Recuerdo las navidades allá en mi pueblo, en el tiempo de los cohetes. Alguien siempre terminaba llorando y con la mano sangrando. No le dio tiempo a tirar los cohetes o lo que haya sido, porque nadie puede jugar con fuego y salir libre. Dice Proverbios: tomará el hombre fuego en su seno. ¿Podrás ponerte unas brasas tú en tu seno?
y que tu vestido no se queme. No, se va a quemar. Ese es el pecado. Podremos nosotros tener una vida con pecado y no tener las consecuencias del pecado. No, el pecado al final, mi hermano, mi hermana, nos traiciona a nosotros también. Por ejemplo, algo que mencionamos al principio, la infidelidad a veces matrimonial, aquella aventura que parece indefensa, pero realmente está traicionando esposa o esposo, está traicionando hijos, está traicionando a Dios porque se hizo un pacto, una promesa, y al final nos traiciona a nosotros mismos porque nos aleja de Dios. El pecado, mi hermano, si no lo detenemos, nos destruye a nosotros también. El pecado no se limita a nuestro pequeño círculo, abarca grandes extensiones. Otra cosa que podemos aprender de esta historia en cuanto al pecado que está cometiendo Judas, y es de que el pecado nos engaña tan bonito que nos hace desviar la culpa. El pecado nos hace o nos tiende a desviar la culpa. Nosotros racionalizamos cuando cometemos nuestro pecado, ¿no? Es como un escudo que nos protege para no sentir la culpa, ¿no? Por ejemplo, lo puedes ver en esta historia. Te das cuenta del alivio que sienten los sacerdotes y los escribas al saber de que es Judas el que va a entregar a Jesús. El pueblo ya no nos va a culpar a nosotros, Él lo va a entregar. Eso no les libra del pecado, pero les hace creer de que la culpa es de Dios. Pecado, mi hermano, desvía la responsabilidad. El pecado va a hacer a otro responsable. Retomando el tema, agarrando ese ejemplo de la infidelidad, ¿por qué caí en los brazos de esta otra mujer? Bueno, porque mi esposa era muy fría. Y busco cómo desviar mi pecado y hacer responsable a alguien más. ¿Te acuerdas allá en el Edén cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos nosotros en esta relación? Y Adán dice, bueno, la mujer que me diste. Dios, en realidad, si buscamos responsables, hay dos: la mujer y tú, porque tú me la diste. Y la mujer, cuando es cuestionada, dice, la serpiente. Y la serpiente, cuando es cuestionada, dijo, no pudo defenderse. Pero el pecado tiende a hacer responsables a otros. ¿Por qué me gritaste? Porque tú gritaste primero. ¿Por qué me pegaste? Bueno, tú empezaste. Y hacemos responsables a otros. ¿Por qué me diste esta actitud? Porque tú me la diste primero. Mi esposa me comentaba hace unos años atrás, y a ustedes también, acerca de un libro que había leído, de cómo tratar de buscar el perdón y la sanidad interior. Y entonces decía, escribe, haz 3 columnas en una hoja. En la primera columna pon el nombre fulanita, Paquita la de barrio. En la siguiente columna, lo que te hizo. Oh, me dijo rata de 2 patas. Mera casualidad. Tercer columna, ¿cómo respondiste tú a eso? ¿Cuál fue tu actitud hacia eso? Y te das cuenta de que la actitud es pecaminosa también, pero desvía la culpa. El pecado tiende a desviar la responsabilidad. Piensa en aquellos pecados que tú has cometido. ¿Quiénes fueron los responsables de ese pecado? Y verás que siempre hay un nombre, siempre apunta a alguien más. Y pocas veces somos responsables y decimos, no fui yo.
porque tenía la decisión de hacer algo diferente, pero decidí hacerlo. El pecado, mi hermano, tiende a desviar la culpa. El pecado es así de destructor. El diablo se opuso a Jesucristo, mi hermano. El diablo se opondrá a ti también como hijo de Dios. El diablo quiso destruir a Jesucristo, bueno, también intentará destruirte a ti. Así que hay que tener mucho cuidado con el pecado. Esta historia es una historia donde hay una gran advertencia. Una gran advertencia para nosotros. Un compromiso más fiel y más serio de decirle no al pecado. Un compromiso más fuerte y más serio de decirle no al pecado. Pero entre todo este caos, mi hermano, no quiero dejarte ir a tu casa con culpa y sintiéndote, ¿y ahora qué hago? Porque la Escritura siempre tiene una solución. El Señor siempre tiene una solución. ¿Sabías tú que Jesucristo sabía de que Judas le iba a traicionar? Sin embargo, lo llamó, lo abrazó, lo besó y le dijo: vas a ser uno de los 12. Es más, encárgate de las finanzas de este ministerio, porque los hermanos traerán sus ofrendas ayudando al ministerio. Judas, encárgate tú. ¿Sabía Jesucristo que Judas era ladrón? Claro que sí. Claro que sí. Aún sabiéndolo, lo llamó a caminar cerca de él. Esa es una oportunidad para reorganizar la vida. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Dios nos está dando una oportunidad. Una oportunidad para reorganizar nuestra vida. Dios en su divina sabiduría y todo conocimiento sabe el corazón de cada uno de nosotros, sabía el corazón de Judas. Sin embargo, no le niega la oportunidad de encontrar una mejoría en el camino de su vida. Jesucristo llamó a Judas, lo trae con él 3 años y medio aproximadamente, viendo milagros, viendo maravillas, alimentando multitudes, perdonando pecados. Jesucristo muchas veces en su ministerio dijo: tus pecados te son perdonados. Tú también eres hijo de Abraham. El día de hoy ha llegado la salvación a este hogar. Judas estaba ahí, escuchando. Sabía de que en el Señor había perdón de pecados. Sabía de que en el Señor había restauración y transformación. Así que Judas no tenía ninguna excusa. Y tú y yo no tenemos tampoco ninguna excusa. En el camino del Señor nosotros podemos encontrar restauración y transformación a nuestra vida. Así que estemos acá el día de hoy es un acto de la misericordia de Dios. No pierdas la oportunidad de aprovechar la misericordia que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. Porque hoy puede ser el primer día del resto de nuestra vida. Tomar un compromiso diferente en el andar de nuestra vida. La Escritura, mi hermano, mi hermana, no presenta a Jesucristo como una víctima de las circunstancias. No, Jesucristo no es una víctima de las circunstancias. Jesucristo está en medio de un plan divino y está ejecutando el plan que ha sido diseñado en el cielo. Porque a eso venía Jesucristo a morir. Judas viene a hacer el mal necesario. Era necesario que alguien fuera traidor. Y entonces, entre todas las oportunidades, todos eligieron ser traidor. Pero solamente uno cedió a eso. Los demás dijeron no. Todos tendrían la misma oportunidad, pero solamente Judas fue el que dijo no. Pero Cristo venía a eso, a morir por tus pecados y por mis pecados. Porque la paga del pecado es la muerte.
O sea que tú y yo teníamos que morir. Pero Cristo dijo, yo voy a morir en lugar tuyo. Mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi hermano, el deseo de Dios es de que todos encontremos el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra vida en Él. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, para que todo aquel que en Él creyere tenga vida eterna, ¿no? A eso vino. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, regrese a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La invitación de Dios a este Judas traidor era: endereza tu camino, agárrate a Dios y Dios puede darte el perdón. Tú sabes cuál fue el final de Judas. Judas no aprovechó ninguna de las oportunidades que Dios le presentaba para un cambio. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabes? Dios no es el que echa en cara nuestros pecados pasados. No sé si tú la has regado como la regó Judas, pero el Señor dice que hay perdón. El Señor dice que hay oportunidad. Es cuestión de tomar una decisión y tomarle a Él como Dios. Primera de Juan 2:2 dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. No hay pecado tan grande, mi hermano. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No sé si tú crees que hayas cometido alguna falta enorme. Dios la puede perdonar. El perdón de Dios no garantiza que las consecuencias desaparezcan, pero sí garantiza la armonía y la relación con Él. Si yo voy y asalto un banco y les doy a cada uno de ustedes $25,000, ahí despertaron algunos, amén. Ya no veo muy bien, pero de pronto veo bien. Pero después me arrepiento y digo: ay, Dios mío, esto no estaba bien. Dios me perdona, pero voy a tener que pagar consecuencias. Si yo le soy infiel a mi esposa, Dios me perdona, pero no hay garantía de que la relación vuelva a funcionar. Y en su misericordia quizá ella me perdone también, pero va a haber algo, una mancha en nuestra historia que no nos dejará seguir avanzando. Consecuencias. Estaba este hombre en el instituto acá en Chicago, en Moody, si no me equivoco. Era homosexual, terminó con SIDA. Encuentra al Señor, se arrepiente, pide perdón, Dios le perdona. Pues la enfermedad continuó. Y él dice: yo quiero una familia, pero yo sé que no puedo tener una familia. Yo quiero una esposa, unos hijos, pero yo sé que no puedo tener eso, porque yo soy peligroso para alguien en una situación íntima. Dios perdona, pero hay consecuencias que tenemos que traer.
Lo que la Escritura nos exhorta, mis hermanos, es a ver hacia la vida eterna, hacia allá donde estaremos con el Señor para siempre. La vida aquí en la tierra es pasajera, es momentánea. Una enfermedad, algo puede acortarnos los días. Algunos nos acercamos cada vez más rápido por nuestra mala alimentación, pisando calles, nuestras malas decisiones. Pero a donde nos empuja la Escritura es a esta relación eterna con el Señor. Podemos hacer algo mejor aquí, sí, pero la mirada tiene que estar puesta en allá. Allá, mi hermano, las cosas serán diferentes. Allá tú y yo seremos transformados, dice la Escritura, y las consecuencias allá no las cargaremos. Nuestro corazón debe estar inclinado a ese punto de eternidad, mis hermanos. Te voy a leer otra vez 1 Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Sabes cuál fue la oración de Jesucristo en la cruz? Perdónanos, porque no saben lo que hacen. El anhelo del corazón de Dios es darte perdón. El anhelo del corazón de Dios es de que detengamos el pecado y no lo dejemos avanzar, porque nos va a terminar traicionando a nosotros mismos. El anhelo del Señor para este 2023, lo decíamos la semana pasada, que fuéramos semejantes a su Hijo. Hagamos realidad ese deseo que tiene Dios en su corazón para con nosotros. Amén. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos donde estamos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque el día de hoy permitiste que estuviéramos aquí y nos diste la oportunidad de escuchar lo que escuchamos. Ahora nos toca a nosotros responder a aquello que hablaste a nuestro corazón. Ahora es nuestra oportunidad, ahora es nuestro tiempo, ahora es nuestro espacio. ¿Qué haremos con aquello que hablaste a nuestras vidas? Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para que demos los pasos correctos, sabios, y encontremos en ti lo que tu palabra dice que podemos encontrar. Trae paz, trae alivio, trae tranquilidad, trae perdón y restauración a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que este año 2023 sea un año donde nosotros podamos tomar el compromiso serio de decirle no al pecado y aferrarnos a ti, nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. El Señor es bueno y en Él hay misericordia. Mis hermanos, nos preparamos para la ofrenda. Abran su Biblia en 2 Corintios 9, de 5 al 13. ¿Está lista? ¿Ya abrieron su Biblia en 2 Corintios 9? ¿Están listos? Sí, listísimos. Ok, ahí viene. Ahí ya la vi desde el año pasado hasta ahora la puedo ver. Sí, ¿verdad? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Amén. Dame una lupita. Bendiciones, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por nuestros diezmos, ofrendas y estramilla. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu bendita y generosa vida que nos das, Padre Santísimo. Hoy te traemos, Señor, con todo amor nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Sabemos que, Padre Santísimo, que gracias a tu generosidad y a tu gran abundancia, Señor, y a tu misericordia, tú has sido bueno con nosotros, Padre. Y nos has dado un trabajo, un techo, un hogar, Señor, porque tu gracia es infinita, Padre mío. Hoy te pedimos, si algún hermano está pasando por una situación de trabajo o algo económico, Señor, súpleles, Padre mío, porque grande es tu misericordia de nosotros, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.